Amados, buen día, ¿cómo les va? Bendiciones, el Eterno los bendiga en gran manera. Damos gracias, ¿no?, a nuestro Padre Celestial por este día. Bueno, estoy transmitiendo hoy a la mañana. Por razones personales no lo pudimos hacer anoche como habitualmente lo hacemos. Así que bueno, tomamos la decisión de hacerlo hoy, esta mañana. Pero gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos compartir, ¿no?, su palabra, por permitirnos enseñar, por permitirnos a través de medios como estos difundir, propagar, ¿no?, su palabra, su mensaje, lo que él nos enseña. Recuerden que cuando nuestro Padre Celestial cuando Él abre nuestro entendimiento, trayendo sobre nuestra vida la revelación de su palabra, ¿sí? Entonces aquella revelación viene a ser su idea intencional, su idea original, ¿no? Él nos descubre su intención y no lo que yo creo, no lo que el diccionario de la Real Academia Española me dice, me enseña, ¿no?, acerca de lo que allí está escrito. ¿Se entiende, no? Muchas veces no comprendemos, ¿sí? Entonces buscamos las definiciones en el original, en el diccionario, perdón. Entonces cuando no entiendo cierta palabra, entonces me voy a Google y busco el significado de aquello. Lamentablemente hay muchos resultados de la búsqueda, y cada resultado vas a encontrar la interpretación que este pastor, este apóstol, este profeta, este maestro, ¿sí?, este evangelista, esta iglesia, esta denominación le da a aquello. Entre medio de todo aquello seguramente vas a encontrar lo que es verdaderamente la intención del Padre, ¿no? Pero si no tenemos una idea clara del contexto histórico en el cual se relata aquello, ¿sí?, en el momento de la historia, el contexto en el cual vivía el profeta, lo que estaba ocurriendo en ese momento, si no conozco o si no tengo la mínima idea, aunque sea, del contexto profético, hacia dónde esto se dirige, de qué el Padre está hablando, hacia dónde apunta, entonces difícilmente vas a entenderlo. Entonces empiezo a buscar ideas de otros, ¿sí?, comentarios de otros. Y a veces nos quedamos con el que más me gusta, a veces nos quedamos con el que más cómodo me queda, a veces me quedo con aquel que mi cabeza comprende, ¿no? Y la mayoría de las veces, gente, nos vamos a torcer un poquito. La mayoría de las veces vamos a salir por la tangente, sé decir yo a veces, ¿no? A salir por la tangente, a agarrar para otro lado, ¿no? Entonces, revelación, cuando el Ruach, el Espíritu Santo, nos revela, quita de nuestros ojos la venda, el velo, el paño, que ha puesto a veces la religión, la vida, la educación, lo que mis padres me han enseñado, y un montón de cosas, ¿no? Cuando Dios viene a quitar aquella estructura mental, cuando Dios viene a quitar mi pensamiento, lo que yo creo de aquello, y establece Él su correcta interpretación, establece Él en mi vida su intención original, entonces
ocurre eso, ¿no? Es como darle con un martillo grande, ¿no? Una masa, una mandarria, a la base de mi estructura, de mi modelo de pensamiento, para que todo aquello se venga abajo, ¿no? Y yo poder esta vez y ahora establecer en mi mente, ¿no? Y de ahí, cuando Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿sí?, que no se someta a la obediencia en Cristo, ¿sí?, o sometiendo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, ¿no? La idea de llevar cautivo un pensamiento, la idea viene a ser esto, o sea, parafraseando aquello, tiene que ver con que, hey, si aquel pensamiento que vos estás teniendo hoy no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, si no tiene nada que ver con su diseño original, entonces correlo, sácalo, somete ese pensamiento a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios, a lo que Dios te ha revelado. O sea, fuera ese pensamiento y se establece ahora el pensamiento correcto. Eso es lo que está diciendo aquel versículo. Entonces, nuestro Padre Celestial, sabiendo, ¿no?, que al final de los tiempos, y ahí ya tenemos muchos videos que hablan acerca del final de los tiempos, ¿a qué se refiere con el final de los tiempos? ¿Sí? Llegando al periodo final de la era, de la época en la que estamos viviendo, entonces Él iba a derramar sobre la tierra, sobre sus hijos, la correcta interpretación de aquello que Él dejó. Gente, recuerden que mucha palabra de Dios que tenemos hoy, a ver cómo lo digo mejor, muchas versiones de la Biblia que tenemos hoy, mucha interpretación, muchas traducciones que tenemos hoy de la Biblia han sido modificadas, alteradas. En muchos manuscritos originales, no se puede leer de corrido, ¿sí? Porque aquello está viejo, porque aquello está manchado, porque aquello fue dañado, ¿sí?, por los años que hace que eso está enterrado, oculto, que estuvo oculto, enterrado, ¿sí? Entonces, no se puede leer como leemos hoy la Biblia, ¿no?, que la leemos de corrido sin ningún problema, con puntos, con comas. No, en los manuscritos originales muchas frases no aparecen, están borradas, sean el tiempo, el material, deshizo porciones, ¿no? Entonces, el traductor ha venido leyendo, ¿no?, y ha puesto palabras que de alguna manera encajan dentro del contexto, ¿no? Primero eso. Y segundo, recuerden, gente, que quienes tradujeron la Biblia fueron personas que conocían el idioma, que conocían los símbolos, ¿no?, y tradujeron aquello. Tradujeron en diferentes idiomas a aquello que ellos traducían de lo que allí estaba escrito, sin tener una mentalidad hebrea, sin tener una mentalidad profética, sin tener en cuenta a lo que Dios apuntaba. Entonces se tradujo aquello. Por eso es que sabemos que muchas traducciones que tenemos hoy se apartan total y rotundamente del diseño del Padre. Y esto que yo le estoy diciendo, gente, es muy fácil encontrarlo y darse cuenta con un pequeño estudio de su palabra. Con un pequeño estudio de su palabra.
Cuando podemos utilizar hoy, ¿sí? Yo generalmente utilizo el diccionario Strong, ¿no? Para ir a la palabra original, ¿no? Y muchas veces la palabra original tiene diversos significados. Entonces yo tengo que encontrar el significado correcto acorde o de acuerdo al contexto. Entonces me lleva también a estudiar el contexto, a investigar sobre el contexto, para saber qué palabra, ¿sí? ¿Qué palabra va? ¿Sí? ¿Cuál es la palabra correcta que va allí? Entendiendo el contexto histórico y profético. Pero bueno, haciendo esa pequeña investigación nos damos cuenta de que muchas traducciones, muchas palabras que hoy tenemos traducidas al castellano se alejan totalmente del original. Bueno, esto lo hemos hablado ya un montón de veces, esto lo tiene muy claro. Nada más que siempre me gusta hacer esta introducción para que no nos quedemos con lo que leemos sola y únicamente, que no nos quedemos con lo que nos enseñan sola y únicamente, sino que debemos hacer nuestro análisis, nuestra investigación. Algo que yo acostumbro, cuando yo por ahí escucho algún video o escucho a alguien, algún maestro de la palabra que enseña algo y de pronto enseña algo que tal vez no sea como yo creo, que tal vez no lo esté enseñando de la manera en que yo lo he aprendido, entonces reviso la fuente, de dónde él lo sacó, de dónde él sacó aquello, de dónde él obtuvo aquello. Eso es lo que yo hago. Entonces, después de hacer esa pequeña investigación, puedo decir, hey, tiene razón con lo que está diciendo, es real, es así. Entonces, ¿qué hago? Cambio mi pensamiento. Porque hice una investigación de aquello. Y ahora me di cuenta de que el que creía mal era yo. Y él está enseñando lo correcto. Bueno, eso nos debería llevar a vos y a mí a poder investigar sobre esto que estoy comentándoles, si lo que les estoy comentando es real o no. Y una frase que me gusta mucho analizar, a mí me gusta muchísimo hablar de la fe. Entonces hay una frase que la conocemos todos y que no todos creemos como tenemos que creer acerca de ella. Que muchas veces pensamos que estamos viviendo, como esa frase dice, que es una frase muy repetida y que la conocemos de memoria, aunque no tenemos idea a dónde está o cuál es el contexto histórico donde los profetas la nombran. Entonces, pensamos que estamos viviendo conforme a lo que aquella frase dice o explica y a la luz de la luz de la intención del Padre nos damos cuenta de que no es así, de que no estamos viviendo realmente como deberíamos vivirla. Y la frase es esta, o el versículo es este. Vamos por favor al libro de Habacuc capítulo 2. El título, estoy leyendo la Reina Valera 1960, el título del capítulo 2 del libro de Habacuc es Jehová reprende a Habacuc, ¿no? Y si leemos el contexto, en el capítulo 1 nos vamos a dar cuenta sobre qué es lo que se está quejando o qué Habacuc le quiere hacer ver a Dios. Habacuc queriendo que Dios entendiera, ¿no? Su punto de vista, cómo él veía la situación. Y medio como que Dios, como que Habacuc dice, che, Dios, ¿para qué lado estás mirando? Mira para acá, para donde estamos tus hijos, ¿no? Y el Señor le contesta a Habacuc. El Señor responde y reprende a Habacuc por lo que Habacuc está pensando, por cómo Habacuc está viendo, ¿no? ¿Desde dónde lo está viendo?
Y siempre hablamos de perspectiva. Habacuc estaba viendo la situación desde adentro, ¿no? Estando involucrado ahí, estando metido ahí, desde ahí quiere ver y quiere entender. Y medio como que piensa que Dios está así, siendo medio injusto o mirando para otro lado. Y cuando Dios responde a Habacuc, o cuando Dios reprende a Habacuc, de alguna manera Dios le está diciendo a Habacuc, mira, vení, ve desde aquí. Quiero que mires desde donde yo estoy mirando, desde donde yo estoy observando. ¿No? Y eso es lo que hace muchas veces Dios con nosotros, gente. Nosotros tenemos a veces una idea de Dios, tenemos un pensamiento formado acerca de Dios. Y desde ese pensamiento, a veces hablamos, a veces pedimos, a veces actuamos, a veces juzgamos, ¿no? Desde lo que yo creo y entiendo. Pero Dios es bueno, nuestro Padre Celestial es misericordioso y muchas veces trae esa revelación a nuestra vida, nos responde y nos reprende y nos exhorta, ¿no? Y nos hace ver o nos lleva al monte desde donde Él está viendo. Y terminamos diciendo, ay Señor, perdón, perdón Padre, no lo estaba viendo así, no lo estaba viendo desde ese punto, desde esa perspectiva. Pero miren esto, vuelvo a decir, algo que conocemos de memoria y algo que repetimos infinidad de veces, ¿no? Y que muchas veces no lo practicamos o no lo entendemos desde cómo Dios lo ve. Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Recuerden, Dios respondiéndole a Habacuc por el capítulo 1, por lo que Habacuc está indagando a Dios acerca de lo que estaba ocurriendo. Pero miren esto, desde el punto y coma en adelante. Mas el justo por su fe vivirá. Y de ahí la frase, el justo por la fe vivirá. Vivir por fe. Por la fe voy a vivir. Y miren si no es importante esto, que el Espíritu Santo se encarga de que en los libros de Romanos, Gálatas y Hebreos, de repetirnos aquello. 3 veces se menciona este versículo, haciendo referencia a este versículo, porque la raíz, la base, es este versículo, ¿no? De Habacuc 2, 4, que Pablo en Romanos y en Gálatas, y el autor de Hebreos, que muchos dicen que es Pablo también, se encarga de mencionar, de dejarlo registrado. Y no es que a Pablo se le ocurre, obviamente, sino que es el Espíritu Santo, ¿no? Moviendo a Pablo, instando a Pablo a dejar plasmada aquella frase, aquel versículo. El Espíritu Santo haciendo que Pablo deje en tinta aquella intención del Padre. Aquello que el Pablo dice, aquello que el Padre, ¿no? Se encarga de que vos y yo lo podamos entender bien. Y entender de que si los dices 3 veces es por algo. Hay una intención, ¿no? De que aquello quede registrado. El justo por la fe vivirá. Y pocas veces lo hemos analizado desde el contexto hebreo. ¿A qué se refiere por justo? Cuando leemos, por ejemplo, que en el libro de Romanos no hay ni uno justo, solo Jesucristo. Entonces, ¿cómo que el justo va a vivir por fe si no hay ninguno? Es lo que tendemos a decir. Pocas veces tendemos a pensar o a decir que yo soy un justo.
Capaz que si escuchamos a alguien decir que es justo, podríamos tildarlo de algo, ¿no? Pero cuando entendemos la palabra justicia desde el punto de vista de Dios, entonces vamos a caer en la cuenta de que hemos sido justificados. La palabra justicia en el original tiene que ver con sedaká. Sedaká es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es la justicia del hombre. La justicia del hombre tiene que ver con darle al hombre lo que merece. Entonces la justicia del hombre, la justicia terrenal, se encarga de, por ejemplo, al que robó, entonces se aplica la justicia. Se aplica una multa económica, o se aplica a días de cárcel, ¿no? Porque es lo que se merece. Se merece una sanción económica o se merece una privación de la libertad. Porque es lo que merece. Esa es la justicia desde el punto de vista del hombre. Pero sedaká, la justicia de Dios, es muy diferente a la justicia del hombre. Porque miren si Dios nos diera a vos y a mí lo que realmente merecemos. Estamos al horno mal, con fritas. ¿Ah? ¿A dónde estaríamos vos y yo si el Padre nos tuviera que dar lo que merecemos, perdón? Pero desde el punto de vista de Dios tiene que ver con darle al hombre lo que necesita, darle al ser humano lo que necesita. ¿Y qué necesitábamos? Bueno, hablo en el caso mío, seguramente, y Dios quiera, que algunos que puedan ver este video no hayan pasado todavía por eso. Entonces, ¿qué es lo que el hombre necesita? ¿Qué es lo que yo, Mauri, necesité? ¿Y qué es lo que tal vez vos, si no has rendido tu vida al Señor, necesitas? Su salvación. Su salvación. Necesitamos eso. Necesitamos ser salvados del juicio que va a venir sobre esta tierra. ¿Y cómo soy salvado de aquello? Vuelvo a decir, ¿qué es lo que necesitamos? Necesito ser salvo. Ser salvos tiene que ver con no estar el día que el Señor derrame su ira sobre esta tierra. No estar, definitivamente. No estar, no quiero estar, no tendríamos que estar. Entonces necesitamos ser salvados de ese día. ¿Y cómo soy salvado de aquel día? Romanos 10 habla acerca de eso. Si yo confieso con mi boca, y recuerden que confesar tiene que ver con estar de acuerdo, estar en un acuerdo con aquello, que Yeshua es el Señor, mi Señor. O sea, Señor, ¿no? Si yo lo busco, tiene que ver con amo, jefe, dueño, el que manda, ¿no? El manda más, el jefe. Entonces, estoy de acuerdo y me rindo ante aquello que Él, Yeshua, es mi Señor. No solamente el Señor del mundo, de los demás, sino mi Señor. Que Él manda sobre mí. Que lo que Él dice es lo que se tiene que hacer. Entendiendo que su voluntad, lo que Él dice, es bueno, es agradable y es perfecto. O sea, es lo mejor que me pudiera pasar.
Entonces cuando yo estoy de acuerdo con aquello y confieso, o sea, recuerden que confesar no es solamente el decir. Recuerden que el confesar no es como muchas veces lo hemos dicho. No, repetí conmigo. No. ¿Para qué vas a repetir conmigo si dentro tuyo en realidad no lo querés? Entonces tiene que ver con, ese confesar tiene que ver con, me pongo de acuerdo con él. Me pongo de acuerdo. O sea, mi esencia, mi ser está de acuerdo con que él es el que manda. Entonces me rindo, me someto, me entrego a su plan, a lo que él dice. Y creer con mi corazón, y la palabra corazón no se está refiriendo al corazón, al órgano, ¿no? Sino que se está refiriendo con mi yo interior, no con esta carne, no con esta carne que se envejece, se deteriora y se deshace, sino con mi esencia, con mi ser, con mi ser. Yo en mi interior, mi ser interior, mi yo interior. Creer que Él se levantó de los muertos, que no se quedó ahí, que la muerte no pudo retenerlo, sino que aunque pasó por aquello, resucitó para ser Señor de lo que está arriba, de lo que está acá y de lo que está debajo inclusive. Y eso me incluye a mí. Entonces no solamente ponerme de acuerdo con Él, sino que aquello sería, y parafraseando todo aquello, estoy de acuerdo con que aquel que ni la muerte pudo retenerlo, es el Señor de mi vida. No solamente del mundo, sino de mi vida también. Entonces se hace lo que Él dice. Aquello me hace salvo del juicio venidero. Y es la muerte de Yeshua. Es su sangre. Sangre que Dios había decretado. Escuchen esto, es importante. Sangre que Dios había decretado que debía ser rociada sobre la tapa del arca del pacto. Recuerden que Dios había mandado a construir un arca. Esa arca dentro estaba la vara de Aarón, estaba el maná y estaban las tablas de los mandamientos, ¿no? Y el Señor había dicho, y me hacen una tapa para esa arca, ¿sí? La tapa del propiciatorio, y sobre esa arca, sobre esa tapa, sobre el lado izquierdo, escuchen las precisiones de Dios, sobre el lado izquierdo, ahí me rocían, ¿sí? La sangre del sacrificio. O casualidades de la vida, y sabemos que las casualidades no existen, el día que Yeshua fue crucificado, ese mismo día que se cavó un hoyo en la tierra y se clavó el madero, en ese mismo momento, en el momento donde Yeshua expira y dice, Padre, entrego mi espíritu, y exhaló, la historia nos cuenta que hubo un sismo, un pequeño terremoto que rasgó el velo y que abrió la tierra. Y la historia actual nos cuenta de que se provocó una grieta a partir de ese hoyo donde se enterró el madero, se abrió una grieta que corre y corre por la tierra hasta abajo, donde en una cueva está el arca escondida por Jeremías, y por esa grieta corrió la sangre. ¿Y dónde empezó a gotear la sangre de Yeshua? Sobre el lado izquierdo del propiciatorio, sobre el lado izquierdo de la tapa del acta. Haciendo así,
que Dios, qué tremendo, trayendo gente sobre vos y sobre mí, la remisión de la iniquidad que nos ha gobernado, de aquella iniquidad que nos ha alejado del Padre. Tremendo, gente. Lo que Dios hace es perfecto. Lo que Dios hace es todo tiene sentido. No hay nada que pase porque sí. Todo tiene una razón de ser, un momento de ser. Entonces, Dios, nuestro Padre Celestial, aplicó su justicia, su sedaká sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué merecíamos? La muerte eterna. Claro que sí. ¿Qué necesitábamos? Redención. Ser redimidos de la iniquidad, de la rebeldía que estaba filtrada en nuestro ADN. A través de la muerte de Yeshua, de su sangre rociada sobre la tapa del propiciatorio, sobre la tapa del arca, vino a redimirnos de aquella rebeldía, de aquella iniquidad, y a perdonarnos de todo pecado que cometimos, que cometemos y que vamos a cometer. Entonces, ¿qué trajo el Padre sobre nuestra vida? Su sedaká, su justicia. ¿Y qué provocó a aquellos? Nos justificó. Hoy estamos justificados delante del Padre por la sangre de Yeshua. Entonces soy un justo. Él me ha justificado. No por mis propios méritos, sino por los méritos de Yeshua. Hemos sido justificados. Soy un justo. Sos un justo. Soy un justo. Entonces Pablo dice, no hay justo ni aún uno, solo Yeshua. Pero después de que aquel justo muriera, diera su vida y su sangre cayera sobre donde Dios dijo que tenía que ser rociada, trajo justificación para los suyos, justificación para aquel que cree, que se pone de acuerdo, que Él es el Señor y que vivo según su plan y me someto a su diseño. Soy un justo. Has sido justificado. El justo, vos y yo. Pero ahora dice, por la fe viviremos. Y eso es otra cosa. Entonces hemos entendido hasta acá que vos y yo somos justos. Tenemos que empezar a vernos de esa manera. Soy un justo, soy uno que ha sido justificado por el sacrificio, por la sangre de Yeshua. Listo. Perfecto, hasta acá vamos bien. Pero ahora dice, por la fe viviremos. Y la palabra fe, en el hebreo original, o sea, leemos fe cuando nos habla en Romanos 11 acerca de la fe, nos dice que es la certeza, la convicción. Y gente, a veces ni vos ni yo estamos plenamente convencidos. Y es real. Pensá en las situaciones críticas por las que pasaste, por las que pasé. Y decime si en algún momento no se te cruzó por la cabeza pensar que si Dios realmente existe. Porque si realmente Dios existiera, entonces ¿por qué está permitiendo que me pase esto? Si Él tanto me ama. Hemos tenido, gente, nuestras dudas.
Entonces ni vos ni yo, en momentos críticos que hemos tenido y seguramente que vamos a tener, hemos puesto y seguramente vamos a poner en cierta duda si estamos plenamente convencidos y tenemos esa certeza, esa sustancia que Hebreos 11 dice. Entonces, si por eso fuera, y se ha puesto en evidencia que no hemos estado plenamente convencidos, entonces tendríamos que poner en tela de juicio si vamos a vivir o no. Porque dice que el justo por la fe vivirá. Y Romanos 11 deja en claro eso, ¿no? Esa certeza, esa convicción, esa sustancia. Y a la luz de eso se nos ha detectado, ¿no? ciertas fallas en nuestra creencia, en nuestra convicción. Es real, ¿no? Pongámonos una mano en el corazón y vamos a ver si no. Tenemos que ser muchas veces críticos con nosotros mismos y darnos cuenta que es real, que ha sido así. Entonces acá hay algo, ¿no? Porque Dios está diciendo, ¿no? Y es lo que tenemos que entrar a ver, es lo que tenemos que entrar a pensar, a discernir. Dios dice que el justo, bien, vos y yo, sí, ya lo entendimos, hemos sido justificados por Yeshua. Por la fe, fe que por ahí viviremos. Entonces como que no sabemos, todavía si vamos a vivir o no, porque en situaciones complicadas medio como que... Y otra cosa, si leemos el libro de Santiago, vamos a ver y vamos a encontrar que hasta los demonios creen y tiemblan. Así dice Santiago. Gente, y la verdad es que los demonios creen en Dios más y mejor que nosotros mismos. ¿Cómo que no van a creer en Dios? ¿Cómo? Si primero se buscaron rebelar contra Él, ¿cómo que no van a creer? Claro que creen. Más y mejor que nosotros. Primero porque trataron de hacer un golpe de estado contra Él, ¿no? De rebelarse contra Él, de quebrar su dominio, su soberanía. Y segundo, fueron expulsados de su lugar por Él mismo. Mirá si no van a creer. Entonces, medio como que, qué vergüenza para nosotros que un demonio crea más y mejor que nosotros. Entonces, lo que Dios está diciendo, entonces no debe ser lo que yo creo de eso. Dios debe estar diciendo otra cosa, porque a la luz de lo que yo creo, de ese versículo, entonces, medio como que sí, está en riesgo mi salvación, está en riesgo que yo viva desde la concepción de mi pensamiento. Pero cuando lo leo y cuando lo entendemos a la luz del hebreo original, vamos a ver que la palabra fe no tiene que ver como nos la traducen desde el griego.
Recuerden que el primer pacto, perdón, el nuevo pacto, ¿sí?, está traducido desde el griego. Y fe del griego es la palabra pistis, que tiene que ver con, sí, una convicción humana, ¿no? Estoy convencido. Pero fe en el hebreo no tiene nada que ver con pistis, con una convicción mía, yo creo realmente. No, sino que fe en el hebreo tiene que ver con emuná. Esa es la palabra, emuná, en el original hebreo. Emuná. Y emuná no tiene nada que ver con pistis, el significado es totalmente diferente. Emuná tiene que ver con obediencia, tiene que ver con fidelidad. Nada que ver con convicción. Siempre digo, gente, que una de las cosas que tenemos que hacer es siempre analizar lo que estoy creyendo. Analizar aquello que me han enseñado. No tengo que tener lo que yo creo, lo que se me enseñó, lo que está en mi mente, no lo tengo que tener como una verdad absoluta. Ya está. Esto es lo que creo y es esto. Lo que estoy creyendo es esto, es así y nada que esté por fuera de esto. ¿No? Tenemos que analizarlo. A la luz, vuelvo a decir, del contexto histórico hebreo, del contexto profético, porque no va a ser cosa que yo esté creyendo mal. No va a ser cosa que mi fe esté sentada o basada en algo que simplemente yo decidí creer, o en algo que alguien me hizo creer. Y peor aún, no va a ser cosa que mis bases estén fundamentadas en una idea, en un pensamiento que no tiene nada que ver con el diseño del Padre. Moni, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Ahora estoy viendo sus comentarios. Buen día, Moni, bendiciones. Mi esposa, claro que sí, cuando nos dejamos gobernar por él. Susana, Dios te bendiga muchísimo. Que tengas un maravilloso y bendecido día. Gente querida, entonces, emuná tiene que ver con obediencia, tiene que ver con fidelidad. Entonces, lo que me está diciendo que el justo por la emuná vivirá, tiene que ver con aquel que ha sido justificado con la sangre de Yeshua, que se ha rendido a su señorío y que obedece a sus palabras. Ese, y solo ese, es el que va a vivir. Es el que va a permanecer. Es el que va a ser preservado por el Padre Celestial. ¡Wow! Cambia bastante. Lo que yo creía acerca de ese verso, por lo menos lo que creía Mauri, ojo, no estoy diciendo para nada que vos hayas creído como yo he creído. Pero si has creído como yo he creído, como yo he entendido aquel versículo, entonces cambia total y rotundamente. Porque, gente, desde el punto de vista de Dios, la salvación no se pierde.
Porque aquel que ha sido salvado es porque ha rendido su vida a Él. Aquel que ha sido salvado es porque ya no vive para sí y por sí mismo, sino según lo que el Padre dice, donde he rendido mi vida y lo que se hace es lo que Él dice, aunque me cuesta, aunque reniego, pero vamos tratando y nos metemos en esa dinámica de que no, lo que Él dice. Entonces cuando ocurre eso, se provoca en mí y en vos ese nuevo nacimiento que muchos no tienen hoy, que muchos cristianos evangélicos no tienen hoy. Porque hay muchos cristianos evangélicos por ahí viviendo su propia vida, donde son una cosa el domingo o el sábado o el día de reunión que tengan, y son completamente otra en sus casas, luces apagadas, donde nadie los ve. Donde en la iglesia lloro, canto, me tiro al piso, pero fuera de la iglesia vivo como a mí me parece, como yo quiero, sin rendir mi vida a lo que el Padre dice. Entonces es claro y es evidente que no se ha producido un nuevo nacimiento. Entonces cuando se produce un nuevo nacimiento en alguien que, aunque le cueste, vive según la voluntad y el diseño del Padre, esa persona, entonces, según la revelación que ha venido sobre su vida, donde entiende que es lo que el Padre dice, no lo que yo creo o pienso, entonces se produce ese nuevo nacimiento. Y cuando se produce un nuevo nacimiento, es como querer que ahora la mariposa vuelva a ser un gusano. No hay vuelta atrás. Esa es una persona que ha nacido de nuevo. Esa es una persona que no va a perder jamás su salvación. Porque se ha cedido. Ha entendido y ve como el Padre ve. Esa persona tiene su salvación asegurada. Y cuando se dice, no, perdió la salvación, gente, no fue salvo nunca. No fue salvo nunca. Vuelvo a decir, tenemos que entender el contexto hebreo, histórico y profético. Cuando entendemos aquello, nos vamos a dar cuenta de que la salvación no es algo que se pierda. Gracias, amor, por todos tus aportes. Cacho querido, buen día, Dios te bendiga, mi hermano. Como siempre digo, tenemos que analizar, gente, nuestro sistema de pensamientos para poder entender lo que nuestro Padre Celestial se encargó de dejarnos en las Escrituras, para que vivamos conforme a ellas, pero por sobre todas las cosas que vivamos conforme a la intención de nuestro Padre Celestial, conforme a lo que realmente salió de su boca y no a las malas traducciones muchas veces. Que podamos entender hoy que vos y yo hemos sido justificados por los méritos de Yeshua y que estamos viviendo no por fe pistis, como dice el griego, no con una convicción humana, sino de manera obediente, de manera sincera, como Él dice, no como yo quiero ni creo, sino como Él dice que se debe hacer, que se debe vivir, que se debe actuar, que se debe hablar. Si así es, entonces, gente, tu vida y mi vida está preservada para los propósitos divinos que nuestro Padre tiene con vos y conmigo aquí en la tierra. Propósito
y asignatura que tenemos, nuestra misión aquí en la tierra, donde vos y yo estamos siendo entrenados, preparados, capacitados para llevarla a cabo en este tiempo. Así que, gente querida, a vivir en esa emuná, a vivir en esa fe obediente, en esa fe fiel a lo que Él dice y no a lo que yo creo, a lo que Él dice y no a lo que mi mamá y mi papá me enseñaron, a lo que Él dice y no a lo que la vida me enseñó, a lo que Él dice y no a lo que el sistema de educación grabó en mi vida, sino a lo que Él dice, a lo que salió de su boca, teniendo cuidado con muchas traducciones de las diferentes versiones de la Biblia. Yendo siempre al original, preguntándole al Espíritu Santo cómo es el asunto. Espíritu Santo, dime tú, enséñame tú, porque hay malas traducciones y no quiero basarme en malas traducciones. Enséñame, dime, háblame, para yo empezar a caminar en lo que tú me digas, para yo empezar a vivir según como tú me enseñes, sin apartarme, como el Señor le dijo a Josué, ni a derecha ni a izquierda, sino a permanecer, a prevalecer en lo que tú me enseñas. Eso es clave, gente. Eso es clave. Gente querida, el Señor me los bendiga en gran manera. Tengan un maravilloso sábado. Dios me los bendiga muchísimo. Shabbat, shalom para todos. Y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Un abrazo enorme. Chao, nos vemos. Chao, chao. Gracias por estar ahí.